Bienvenidos a nuestro Art5 Podcast. Hoy vamos a tener la oportunidad de explorar ese universo interno que tenemos todos, en nuestros pensamientos, el subconsciente. De hecho, hoy nos acompaña un artista que basa su obra o su serie que tenemos en este momento en la exposición Esculpir el Instante, en Mundos Internos. Nos acompaña hoy el artista Luis Martínez. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por acogerme en esta su galería y pues las preguntas que tengas te las puedo resolver con mucho gusto. Bueno, la idea hoy del podcast es desarrollar un poco tu propuesta, ver cómo a través de lo que decía yo al inicio, a través de esos pensamientos o tal vez esa parte interna o esa parte que no es tan percibida por nosotros los humanos, ¿cómo haces tú para encerrarla o cómo haces tú para, de una u otra forma, en medio de la escultura, exponerla o mostrarla o darle una figura a esos mundos internos? Mira, todo empieza, creo que es un proceso muy largo en el cual situaciones de mi vida no llegaban a de pronto sentirme muy bien con ellas, ¿no? Tú sabes que el entorno familiar influye mucho. Entonces creces y a veces te das cuenta que estás actuando de la misma manera que actúa tu entorno, ¿no? Y dices, uy, ¿qué hago si de pronto en este momento siento que me estoy volviendo masoquista con mi forma de ser? Y no quiero ser eso porque simplemente tu forma de ser puede hacer el mismo daño que en tu familia te hicieron a ti o a tu entorno. Entonces dices, Es que fíjate que el título Mundos Internos abarca mucho y yo creo que varios espectadores se deben de estar como familiarizando con el tema y en alguna ocasión de su vida también han tenido alguna falencia, algún problema. Entonces es muy interesante realmente ese título y sobre todo está representado en la obra, ¿sí? ok, mira, somos una naturaleza, ¿no? Y tenemos muchas historias. Tal vez coincidimos en unas, tal vez en otras no, pero la verdad es que estamos en este planeta tratando de convivir y es más, tratando de convivir con nuestra parte interna, con muchos cuestionamientos. A veces dices como, bueno, ¿y por qué estoy acá? ¿Cuál es mi función, no? Encuentras tantas preguntas pero tan pocas respuestas Sí, y en el proceso, si hay una buena introspección, dices, ya sé por qué está pasando lo que me está pasando, ¿no? Porque llegar al arte no fue algo eh, casualidad. casual, fue un destino, pero un destino que realmente me agarró y me dijo, tú tienes que estar acá. Y no porque simplemente muchas veces lo quería, no porque como te digo, yo tenía muchas fracturas y entonces no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, ¿no? Pero el destino me trajo a esto. O sea, que podemos decir que estábamos hoy hablando de la psicología del artista, cómo a través de el arte puedes expresarte, puedes hacer como o transmitir de cierta forma, dándole formalidad a elementos artísticos, llámese la representación, pintura, fotografía, bueno, hacer que el espectador entienda o haya un trasfondo de que, o sea, llegue esa sensibilidad, ¿no? De que de ahí nace el desarrollo de tu obra, de algo muy personal. Tú hablas de, no, todo nace de un choque que tuve yo y de ahí nace esta serie Mundos O Enteros. sea que viene, perdón, o viene siendo como también la representación de todas las emociones y ahí se despliega toda la obra. Esto es una historia, porque realmente hay un proceso creativo de muchos años. Mis obras anteriormente, y en un principio eran manos, eran instrumentos musicales y fusionados, ¿no? Pero para llegar a representar de pronto, digamos que lo que estoy haciendo, ¿no? Ya tienes que valerte de una técnica diferente, pero también tienes que evolucionar mucho más lo que estás haciendo, ¿sí? Esto es un proceso tal vez de toda la vida, porque cuando yo era muy joven siempre me cuestionaba,
Era muy retraído en el colegio porque me cuestionaba qué estoy haciendo acá, porque no tengo tantos amigos, igual eso tampoco me interesaba porque pues siempre he sido una persona como de pocos amigos, ¿sí? Solamente miro el mundo, observo el mundo y digo, ¿y entonces qué hacemos con mi vida, no? Ujú, Representarlos tal vez hasta este momento pude, pero para eso tuve que tener el proceso creativo y técnico, porque no es solamente de pronto decir, wow, o sea, me siento así y quiero recrearlo, ¿no? Expresarlo, sí, de cierta forma no es No, tan fácil, ¿no? no es tan fácil, no es tan fácil porque dices, em, ¿cómo hago para que una lámina tan frágil pueda volverla más frágil, ¿no? Porque el aluminio es muy noble, realmente el aluminio es súper noble. Entonces dices como que este aluminio me sirve bastante, pero ¿cómo manejo esta técnica, no? La recursividad es muy importante. Ser recursivo es muy importante porque desde pequeño lo fui y unas obras, las que yo hago, son muy difíciles de hacer. Solamente con la soldadura, porque la soldadura de aluminio es compleja, Sí, súper y es compleja, bastante costosa. De bastante hecho, costosa. uno de los temas por los cuales me llamó tu atención, me llamó la atención, perdón, tu trabajo, fue el tema del manejo del aluminio. Ujú, Como muchos saben, mi papá trabaja con aluminio desde hace muchos años y yo venía acostumbrada a que visualmente el aluminio tenía que tener uno, color, ujú. y dos, el acabado era totalmente distinto. Entonces, cuando yo vi tu trabajo, yo decía, pero ¿cómo hace para que la lámina que es lisa tenga ese volumen? Ujú. Entonces, venimos a la técnica. ¿De dónde nace esa técnica? ¿Hubo una formación o viene de qué viene esa técnica? ¿Cómo la aprendiste? La historia es larga. Y reducida. Limitada, entonces, bueno, a ver, trabajaba en un taller de metalmecánica donde conocí los Ok, remaches, donde conocí la forma de pulir las ok. canecas de basura, porque yo las hacía también, o sea, digamos, parte del proceso en ese taller de metalmecánica era ese. Entonces, Alguien vino, antes de que se me olvide, hace unos días, que es muy importante acá para la historia del arte de nuestro país, que es don Jaime Vargas, y él me decía, él hace estas esculturas como se hacían las tapas de los talcos hace muchos años. No sé si recuerden que eran metálicas y les daban sí, como una forma, y entonces me decía eh, que él había, con huequitos. ajá, que él había trabajado y que esa la hacía, y yo le dije, sí, tienes razón, es Ujú, como esculpir esas latas. ujú. Entonces, por eso dije, voy a acordar, porque es muy importante ver cómo lo que tú dices es una larga historia, eso no es una técnica que se sí, esté ver, usando ahora. ver Ujú. todo el tema constructivo de la obra y la historia, ¿no? Es importante saber cuál es el desarrollo y cuál fue el resultado. Ujú, entonces, ahora sí, retomemos. Empiezas Retomemos la parte en la de... parte de metal mecánica, Listo, sí. Entonces llegó a la metalmecánica, tenía como 15 años muy joven. y muy joven, claro, pero entonces dices, vas a trabajar porque me gusta comprar cosas, bueno, sí. Entonces trabaja y bueno, llego allá y estas técnicas o sea, me las enseñaron allá. Mira, remaches, porque anteriormente utilizaba mucho el remache. Mira, hay remaches, hay láminas y hay estas brilladoras. Yo, bueno, listo. Y eso era para mobiliario urbano, ¿sí? Esto eran equipos de comidas rápidas y canecas de la basura para las calles. Ok. Entonces ahí fue donde aprendí a pulir y a brillar. Entonces pasa el tiempo, ¿no? Bueno, es que está larga la cosa. Tranquilo, Está tranquilo. muy larga la cosa, pero no sé cómo simplificar todo esto, ¿no? Porque realmente sí pasa algo muy curioso en mi vida que es a donde empiezo, ni siquiera sabía que iba a ser artista. Entonces esto fue como hace unos 30 años más o menos. Compré unas botas. ¿Cuántos años tienes? Yo,
No me pagan las cuentas. ¿Cómo así? Yo estaba pensando que Luis tendría por lo menos unos 32 años, pero Uy, ya me deja un poquito como despistado. es que Debimos haber empezado por eso. ¿Cuántos años tienes? yo tengo 46. No, es que es mata. Por eso la experiencia, ¿no? O sea, esto fue experiencia total de vida. Ok, entonces hace 30 años el tema de las botas, a ver. Estaba, las había comprado y un sueldo en esa época era como 36.000 pesos, como 500.000 pesos no o me tocó. 600.000 pesos, ¿sí? Y de- Esa época no me tocó todavía. Bueno, ¿ves? En esa época se conseguían de 36.000 pesos. Ok. Entonces, bueno, entonces dices, bueno, me las voy a poner y me voy de paseo. Entonces, en esa época los carros eran un poco como más complejos en su mecánica y todos mis primos se suben encima de mis piernas y las botas de 500.000 pesos de ahora se me dañaron y yo, una quincena, Dios mío. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Claro, se me pega el tapete del carro acá y todos, pues, marica, pues mis primos burlándose de mí y yo, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, me voy para mi casa, regreso del viaje y digo, pero aquí hay unas láminas. Voy a mandarle unas láminas a esta vaina y le pongo un pedazo de madera abajo para que me queden bien las botas, ¿no? En esa época estaba una película muy, eh, ah, el boom de, Furor. el furor de Contracara, Ujú. Ok. Ay, donde los meten a una cárcel, San Nicolás. donde los meten a una, sí, un man que sale con su papacito, papacito y todo eso, ¿no? Y yo, Pero después lo meten a una cárcel. Después lo meten en una cárcel y ahí, en esa cárcel, hay unas botas de acero. Los pegan, o sea, tienen un imán cuando hay peleas y los pegan al piso para que no peleen, ¿no? Y yo digo, oye, me gustaría hacer esto, ¿no? Hagámoslo. Y cogí esas láminas e hice unas botas. ok. Se hizo realidad. Sí, entonces, oiga, ¿dónde las compró? No, en el exterior, no sé, o sea, pues, ¿quién tiene unas botas así de raras? Bueno, pasan los años, ya después de eso, pues ya no había más trabajo ahí en la metalmecánica y digo, pues me toca conseguir otro trabajo, tengo que ir al ejército a sacar mi libreta militar y salir de nuevo, a ver qué pasa. Entonces, hago esa vuelta y, y regreso a mi casa y uno de mis hermanos estaba trabajando en el taller de un artista. Me dice, oiga, están necesitando a alguien para que reparta los tintos, para que ayude aquí con el aseo y todo eso. Yo, de una. ¿Y qué artista era? Luis? Guillermo Espinosa, él es un artista de Bucaramanga muy reconocido, impresionista muy bueno. Ujú. Y bueno, entonces entro ahí al taller cuando veo en la pared un Cristo con la cara fragmentada. Y digo, wow, qué lindo. Así, repujado, pero no totalmente como esta, sino Eso te iba a repujado. decir, porque esta está fragmentada. Claro, es que Entonces, ahí está el cuento, ¿ves? Cuando yo veo esa cara dije, cuando grande quiero ser esto. Sí, o sea cuando que, crezca. O o sea, que sea ahí que hace la necesidad del artista. la necesidad Mm, y digámoslo así, ¿puede ser tu referente? Sí, claro. Él es tu referente, Es más, mira, digamos que no totalmente. Es como una pero, inspiración. pero fue el que te inició. Sí, claro, Exacto. claro, él sí. Por eso diste el salto a Mira lo que decir, pasa voy a entonces. ser artista. Claro, entonces, pues yo normal, barría y todo eso, y llevaba los tintos y arreglaba las paletas de pinturas y eso. Y un día mi hermano me dice, oye, ¿por qué no lleva las botas? Yo, bueno, voy a llevarlas. Y las llevo y las ve y me dice, oiga, ¿usted hizo eso? Yo sí, señor. Fui yo. Sí, fue yo. Y me dice, ¿usted quiere trabajar conmigo? Yo, uy,
honor que me hace, ¿no? Había un chico que estaba trabajando de la Universidad Nacional con él haciendo las obras. Lo saca él y me mete a mí. Y yo digo, uy, esto está muy raro, ¿no? Pero hagámosle, ¿no? Pues la emoción de poder hacer, de empezar como a conocer esas técnicas, la Ujú. técnica del repujado, pero eso era en bronce. Ok. Pero en ese caso, el bronce también es difícil de soldar, entonces yo tenía remaches. Entonces remaches era más fácil. Claro que hay que tener una buena ubicación porque eran unos músicos los que estaba haciendo yo. Entonces dices, bueno, hay una ubicación para los remaches, para que todo quede como bien pulido y no se vea un remache muy absurdo, ¿no? Como mal puesto, mal puesto. Ok. Y empezó a trabajar en eso y como a los 2 años llega una persona, también artista, y quería hacer unos corsés para el Bogotá Fashion. Y le pregunta al maestro Espinosa, le dice, oiga, yo necesito a alguien que me ayude a hacer unos corsés. Era así raros. Dice, el man que está allá sirviéndome el tinto, ese es el que le sirve. Ok, o sea Entonces, que de ahí es que empiezas tú como tal, ¿cómo se llama? No es esculpir, ¿qué exactamente se hace con la lámina para, o repujarla. sea, es repujar. Sí, repujar Ok. y digamos que de cierta forma como hacer una composición armónica. Mm. Aunque ya el artista lo tiene en su cabeza, ¿no? Yo solamente soy, en ese momento, soy un intérprete. O sea, soy un intérprete, ¿sí? O Ahí sea, tengo una duda. De esa parte de repujar, ¿tú haces algún molde? O sea, haces Es como que hay como una silueta o tú lo haces con tu imaginación. O sea, no, mira lo que pasa. hay una silueta que tú haces previa o tú empiezas a repujar y de pronto sale el rostro. Las manos que son tan perfectas y acá venía mucha gente y dice, wow, ¿cómo hace para que las manos se le vean las ven? Bueno, o sea, digamos que todo ese tipo de detalles tú lo dibujas en la lámina y luego empiezas después a repujar o cómo es cómo lo ¿O cuál haces. es el desarrollo para lograr eso? Ok, entonces, en las manos, que fue lo primero que hice, dije, lo que necesito es la silueta de la mano. ¿O haces un vaciado o alguna cosa? No, 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 solamente es un repujado. Por eso digo que la recursividad es muy importante, porque entonces cogí una madera o sea, rectangular, y empecé a golpearla ahí, o Ok, sea, hacer las pruebas. a trabajarla de una. O sea, ¿qué pasa? Tal vez dentro de uno ya lleva uno, o sea, un instinto, uno tiene un instinto de hacer las cosas. O sea, para mí, de cierta forma, se me facilita. No sé em, qué tan fácil sea realmente para otra persona, ¿no? Entonces O llego, es un, digámoslo así, es un don, ¿sí? Sí, debe haber Eh, algo para sí, porque si tú Porque me pones a mí, no, ni en plastilina. sí, No, no, no lo no logra, lo ¿no? logré nunca ni en plastilina, exacto. Pero, pero antes de esto, que sigamos en este tema, sí quería preguntarle una cosa, y es, ¿alcanzaste a manejar entonces el bronce? sí, 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 Y, sí. pero ya en tu puesta, ¿ya no manejas bronce? Es que esto, ¿O te gustaría, o por el costo? Porque también el bronce es costoso, ¿no? sí, estoy pensando o no pensando. En el trayecto empiezan a aparecer materiales que me pueden servir para la obra, ¿no? Ok. Sí, claro. Realmente no pienso a futuro nada de pronto de cambiar algo porque en este momento estoy disfrutando esto. Entonces digo, lo disfruto, está bien, ¿sí? Sí. Ya cuando empiezas a tratar de involucrarte con algo que no conoces, empiezas a bloquearte. Entonces, esa es como la desesperación que en un momento tuve de saltar y saltar Sí, por... pero es la Eh, exploración del artista. está claro que Luis se siente cómodo con el aluminio, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Porque lo maneja bien, es dócil, lo sabe manejar y enfrentarse de pronto.
no a otro material que desconozcas, no, es un reto, pero ahora en este momento yo creo que te lo estás gozando. Ujú. Creo que eso es importante para poder uno salir como de ese complejo de artista y decir: "Ah, es que yo quiero más", cuando no puedes, cuando ni siquiera entiendes. O sea, para llegar hasta este punto, realmente tuve que tener un proceso de entendimiento de algo, de lo que quería, porque al principio son solamente como procesos creativos, más no hay una esencia total de la obra, ¿no? Entonces dices, oye, si te vas a saltar algo que no conoces, puedes estarla embarrando porque simplemente no vas a entenderle ahí, entonces, ¿qué vas a decir? Volvamos al punto en el que entonces, para terminar con la historia Mm, y responder un poquito la pregunta es, empiezas con el tema de ser el apoyo de este artista, luego empiezas a hacer apoyo de otros artistas para desarrollar con esa misma técnica obras de arte. ¿En qué momento ya nace como tal Luis Artista? Pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, con el artista que estaba trabajando, Guillermo Espinosa, se enferma, se va para, para su ciudad Ok. y la otra persona con la que estaba trabajando también dice, bueno, no, hasta acá. Y quedo ahí, bloqueado. En el limbo. Sí, en el limbo. Entonces voy a conseguir trabajos. Trabajemos porque, o sea, no sé qué hacer porque realmente para empezar a recrear algo, si no tienes ni idea a veces ni de dónde estás parado, qué hacer, ¿no? Entonces, claro, empezó a trabajar como en un trayecto de 6 años. Me voy para varios sitios, digo, trabajé en varias cosas y siempre me sacaban. No sé por qué. No encajabas. Sí, no, y era muy bueno, realmente era muy bueno, pero siempre pasaba alguna cosa que yo decía, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, la última vez me fui para Arauca, más o menos, Sandra Sur, y dije, aquí sí es porque aquí pues trabajo, pues lo que hay, ¿no? Gasoducto, por favor. ¿no? Y lo cierran y yo digo, no joda. O sea, Bueno, pero tal vez eso hizo que te tuviéramos hoy acá. exacto. Entonces, por eso te digo que parte es mi destino, porque yo dije, mira, yo quiero trabajar y tener mis, ¿cómo se llama? Bueno, tener mi mensualidad, bueno, bueno, como eso que tienen todas las personas que Mi trabajan. salario. Exacto, pero también como esas prestaciones y todas esas cosas. Sí, porque pues, o sea, el dinero se necesita Sí, es un realmente hace factor años, importante sí, para el desarrollo de cualquier Lastimosamente, persona. sí, o sea, trabajamos por algo, ¿no? O sea, nadie va a fingir que no, porque siempre, Y hay unos, claro, y eso es la motivación del ser humano, ¿no? Que hay una claro, motivación de seguir creciendo y y definitivamente es que sea la remuneración. un la factor ligado al remuneración. dinero, porque el dinero de una u otra forma hace que se abran más oportunidades No. y a tus proyectos le puede dar más fuerza o quitársela. Exacto, no, o sea, no podemos mentir que en esto pues realmente también necesitamos Hay un porque factor económico simplemente, importante, sí. o sea, nosotros ponemos el alma y también la parte económica para poder realizar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, normal, normal, En todo. en cualquier Exacto. profesión, no es que digas: "Ah, es que soy artista y vivo chévere y ya", no, o sea, uno necesita No, la remuneración. y eso toma Paralelo tiempos. eso. Ese toma tiempo también. Toma tiempo, pero la verdad me siento como muy a gusto después de que haya pasado como una década más o menos de que empecé. Decir, bueno, la satisfacción personal Claro. y lo que has hecho contigo mismo, pues más valioso que la obra, realmente. Sí, Bueno, porque entonces, permíteme, hace 10 años. 10 años antes, ¿qué hacías? O sea, ¿qué esculpías? empecé con unos violines. Ok, Entonces dije, bueno, voy a hacer unos violines, pero pues, ¿cómo los hago? Pues, no sé. Quitémosles una parte, sí, ya, como que empecemos a trabajar la lámina, ya. Entonces empecé a hacer como 2 o 3 instrumentos musicales y ya.
Entonces llego a la casa de un amigo y él está haciendo unas manos y me dice, mira, estoy haciendo unas manos bellísimas y yo las hago mejor. Yo las hago mejor, porque realmente sí, o sea, sí, sí. Entonces llego a mi casa con la idea de, bueno, Ah, bueno, pero un segundo. ¿A dónde fuiste, alguien estaba esculpiendo manos o una mano, o Ok, esculpiéndole una mano. Yo, yo las hago mejor? sí, yo lo sé. O sea que ahí nació la idea de las manos. De las manos y la Ok. fusión de los músicos con sus instrumentos, porque eso fue una serie que saqué que se llamaba Sonidos Silenciosos. Ok, pero vemos el silencio en tu obra, ¿no? Ok, pero imagínate la armonía y el movimiento de las manos para crear sonidos en los Los instrumentos, ¿no? instrumentos. Entonces, bueno, hace un tiempo entonces, sí, como 2 años, 10 años atrás, perdón, participé en una bienal y pues bueno, mis instrumentos musicales y de eso, ¿no? La fusión. Y pues nada, yo participé nervioso porque pues realmente empezar es unos nervios terribles, pero Es normal. tenía que Eso en hacerlo. todo lo que se hace. Entonces dices, ¿será que sí me van a recibir? ¿Será que no? Bueno, algo muy curioso. Entonces, mm, bueno, ya expongo. Y yo estaba con mi maestro haciendo montaje. Y entonces le entra una llamada, me dice, oiga, es Manolo. Y yo, bueno, está bien. Nos ponemos a colgar las obras y yo como curioso de que qué había pasado. Como a las 4 horas de estar trabajando y ya yéndonos para la casa, me dice, oiga, usted se ganó un premio. Yo, ¿cómo O 4 horas? sea, lo supo 4 horas y no dijo nada. Es que usted se ganó un premio. Yo, gracias, maestro. Claro, pero no, pero fue un poco emocionante porque, bueno, eso fue súper raro. Entonces, claro, la emoción, entonces te hace una exposición y ahí te emocionas y empiezas a ver que puedes hacer Y más. a creer, ¿no? También. Sí, Sí, claro. sí, 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 sí. Mira que en esto, o sea, crees, pero te asustas todo el tiempo. Entonces, no es que me diga, ay, no, es que ya, ¿sí? Pasa de pronto esos sonidos silenciosos y entonces me voy a ritmos cardíacos, ¿no? Y en los ritmos cardíacos se llamaba vibraciones, ¿no? Ritmos cardíacos fusionados para recrear como emociones del corazón, ¿no? Y como ya me las sabía todas supuestamente con sonidos silenciosos, llego a un punto donde digo, me voy a sobrar. Y esa serie de vibraciones, Quedó. difícil, difícil, difícil de digerir también para el público, ¿sí? Entonces ahí es donde eh, como que retomas tu pasado, o sea, retomas todo ese pequeño proceso, ¿no? Porque eran dos series. Y dices, no me las sé todas, no alcanzo a sabérmelas todas, así que bajé de los humos y trabajé más, ¿sí? O sea, no simplemente es que uno diga, ya me las sé, entonces soy un berraco. No, esto ha sido un proceso muy largo y muy consciente de lo que estás haciendo, porque para mí esto no es un juego, esto es muy serio y me tomo muy en serio mi trabajo, por eso lo hago Claro. de esta forma. Y bueno, prosiguiendo am, pues ahora sí llegan los sonidos silenciosos, ¿no? Entonces en una oportunidad pasa algo, una situación muy densa, pero yo no me acordaba de nada. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Yo no recuerdo este momento, ¿no? Estuvo fuerte la cosa. Entonces, en mi imaginación, me subo a una cajita y busco en la cajita y abro la cajita y digo, ¿pero qué pasó aquí? Yo no veo nada. Está mi mente en blanco, ¿qué pasó? ¿Sí?
Ok. No hay nada. Y no recuerdo nada. Y me decía, mira, tú hiciste esto, esto. Y yo, uy. Pero blanco mi mente y dije, No. ahora cómo voy a recrear esta vaina porque tampoco, o sea, digamos, ya pasa la situación, pero ahora cómo cómo vas a recrear esto tan denso que viviste, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, pero ahí fue un tema personal, sí, 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 realmente mira que o, o por lo menos por decir algo, ¿eso te desencadenó algún trastorno? creo que todos vivimos Sí, trastornos de cierta forma. total. O sea, no es Sí, Sí, lo que normal. pasa es que unos los tenemos más activos que Sí, otros. exacto. ¿Sí? sí, Esto lo que hacemos con, o sea, o lo que yo hago con esto es trabajar ciertas partes emocionales. Es que de mi vida. ese tema es muy, digámoslo así, lindo, porque Ujú. todas las personas desconocen sus trastornos. Hay personas que no saben que los tienen, pero los tienen. ¿Sí? Eso es estar como en modo avión. Entonces dices, Y llegar. óyeme, ¿qué estás lo que haciendo? pasa es que no es un tema fácil de tratar. Si para las personas antes, yo lo veo desde mi punto de vista, es si para las personas antes decir o afirmar que eran gays o homosexuales era difícil, aceptar hoy en día sigue siendo difícil decir, oye, sí, estoy yendo al psicólogo o acudo a una ayuda externa para mantener, digamos, mi mente bien y mantenerme Es bien. que Así como voy al la salud médico. mental hoy Súper por hoy importante. es Exacto, muy la salud importante. mental todavía sigue siendo, a mi forma de ver, como un tabú. La gente como que no le gusta como hablar del tema, como que evaden muchísimo qué pasa o qué pensamientos tenemos. Y lo que veo yo en esta obra, y lo decía ahorita cuando te dije el inicio, es todo el tema del psicoanálisis. Sí. Ver cómo a través del subconsciente, de los pensamientos, podemos desarrollar nuestra personalidad, nuestro entorno, bueno, nuestra forma de ser. Y, y es que Y sigue siendo un tema muy desconocido para muchos. hay algo muy importante que es que las personas que han venido y se han quedado detallando la obra es porque también no desconocen lo que hay detrás de la obra, que Sí, se representa, exacto, se conectan conectan mucho. con los pensamientos y entienden la obra. El ver el tema de las cajas, o sea, ver Muy cómo bueno. se atrapan los pensamientos acá, Mm, cómo salen de esa caja, cómo tal vez alguna sí. persona decía, no, están invitando a silenciar o a quedarnos quietos, a escuchar nuestra mente. Ujú. Las interpretaciones son muchas O asimismo a través también de la obra. con todas esas letras, a formar palabras, a buscar palabras, o sea, no hay una palabra concreta, pero las personas Ay, que empiezan a apreciar la obra Eso empiezan a buscar la palabra. y Alguna depende palabra. de la percepción de cada uno y la claro. cabeza y los pensamientos de cada persona. Mira lo que pasa. Entonces tú vas al psicólogo y te dicen, ¿qué ves? Entonces, mi obra fue en un momento muy personal, Ujú. pero realmente lo que yo quería era que fuera un poco más personal con el Con el espectador, espectador. más no que ella se quedara solamente para mí, sino, óyeme, No, y lo lograste. La gracias, verdad lo lograste. gracias. Sí, Porque porque la gente conecta mucho. La verdad conecta mucho. De pronto hay personas que, ah, sí, bonito, chévere. Pero las personas que se detienen a mirar y empiezan a analizar qué tiene esto, qué tiene lo otro, por qué son todas a mano de letra, a buscar palabras, el encierro de las letras ahí, cuántas palabras no pueden ser explosivas y salir de ahí, que es lo que piensa el espectador que está observando la obra. Mire la libertad que podría dejarle a ella, porque si entienden que hay encapsulado unas letras negras, ellos mismos van a recrear su historia, ¿ves? Si tal vez yo le cuento la historia total de mi obra, la magia se pierde porque simplemente tú estás hablando directamente de la obra y la encasillas. Y la idea sí, para mí, cambia la la- percepción del Claro, es que espectador. vuelvo al tema. Se vuelve una obra como si fuera
me la hiciste como a mí, ¿sí? O sea, me hiciste la obra fue para mí. Ujú. Entonces, eso se vuelve ya como muy íntimo, ¿sí? De los pensamientos que tenga uno, entonces uno conecta por eso con la obra. Si dijeras, por ejemplo, cuál fue el resultado de la obra y por qué fue el desarrollo de toda la obra con esa finalidad, de pronto la magia se pierde. Sí, se vuelve Porque limitada. ahí queda como, es para ti, es para ti, es para ti, es para todos. Ujú, Entonces, ujú. eso lo hace muy especial. Por eso la parte del brillo, porque somos espejos. Y ¡fu! Ujú. Sí, hay una, estas dos sí tienen acabada en espejo, pero esta no. Eso es un comienzo, Mm. porque realmente, como te digo, esto ha sido un proceso. Entonces, antes de Esta fue de las primeras, las oh, primeras, antes ok. de estas, trabajé en esta primero, no tenía el concepto del espejo, entonces dije como que, bueno, está bien, ya está bien. Pasas a otra, a veces dice la gente que la obra no está terminada, pero sí, está ahí, ya. Y sigues con la otra y en la otra le metes entonces lo que le hace falta. Y sigues con la otra, ¿ves? Pero realmente sí es como un proceso creativo y como introspección de, pues, de mi parte para poder recrear todo lo que estoy haciendo. En cuanto a la parte que tú dijiste como que, óyeme, esto es un tabú, tú estudias o conoces algo de la historia del mundo y hemos sido creados en unas épocas donde realmente la psicología era diferente y no siquiera había, o sea, porque realmente nuestros padres eran, óyeme, no llores, óyeme, no seas así, o sea, Sí, esa era la total. psicología, ¿sí? Y realmente crecimos con esos traumas porque simplemente, o sea, psicología era absurdo, o sea, si tú estás bien, si tú eres mi hijo y tienes mis genes, ¿sí? Hasta ahí va la cosa, ¿sí? Entonces, cuando ya la ciencia empieza a buscar, ¿sí? La psicología, cuando ya la religión deja de estigmatizar tanto estos temas, se empieza a abrir un portal para nosotros, para entendernos un poco más, ¿no? Entonces dices, ¿y ahora en qué me baso, no? Hay algo muy importante de las redes sociales, las puedes eh, tener para distraerte de alguna forma, ¿no? Entonces llegan a mi vida como unos podcasts de psicología, de filosofía, de estoicismo, y todo eso lo reúno y digo, oiga, eso está bueno, ¿no? Esto es una Sí, buena ensalada para hacer algo, ¿no? Claro claro, que es que eso también. claro, hay cosas que son para potencializar de Ujú, pronto y Ese- nutrirse uno como ujú, persona, ujú. pero hay otras cosas que realmente no le aportan y sí le restan mucho Claro, a la vida personal, ¿no? pero mira que eso depende también de la persona. Nosotros siempre estamos en total consumo. O sea, Eso es a verdad. veces, o sea, en distintas generaciones, pero siempre estamos buscando algo más, ¿ves? Si tú no te concentras en lo que estás haciendo, todas las épocas van a ser terribles para ti. Entonces, Sí, eso también se sí. desencadena de tus pensamientos. Ujú. El poder de la mente es algo que yo creo que Impresionante, pues sí, mira lo que es, o sea, lo que recreamos nomás, o sea, antes de todo, antes de que esta ciudad fuera ciudad, fue un pensamiento de alguien. Listo. hagámoslo. ¿Mm? Sí, es Ahora, verdad. ahora recrear tu pensamiento, o sea, lo que estabas pensando en algún momento, ¿ves? Somos pensamientos, o sea, ¿cómo es? Y es que los diferentes tiempos cambian, ¿no? O sea, todos los tiempos van cambiando y son generacionales y creo que, como yo lo decía antes, cada década es diferente. Cada década, ya tú viviste esta, ya la otra es totalmente diferente. Lo que te apasionaba hace 10 años, ya en esta nueva ya no te apasiona, Ujú, ¿sí? Ya la viviste, ujú. ya le sacaste ese potencial. Ahora viene la otra que hay que también exprimirla. Pues a ver, somos procesos también.
y somos una evolución constante dependiendo de lo que queramos, ¿no? Y el resultado de la infancia, ¿no? Pues el resultado de la infancia se va curando a través de nuestros logros personales, porque realmente tal vez en nuestra infancia faltaron muchas cosas psicológicas, ¿no? Porque pues digamos que tal vez sí había, o sea, nunca nos faltó nada económicamente, ¿sí? Pero psicológicamente muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú llegas a esta misma época con tu pasado, pues muy difícil vas a tener el gusto por vivir en un presente, ¿no? Hay que adaptarse Yo, también, ¿no? yo creo que Luis tiene un buen desarrollo en el tema, por ejemplo, de lo que venía hablando de sus obras, porque empezaste con tus músicos, bien, mira dónde vas, sin, o sea, sin dejarlas atrás, o sea, no estoy diciendo que el pasado hay que dejarlo atrás, no, las obras perduran para toda la vida, ¿sí? Pero te dejan muy en alto. Muchas gracias. Y pasando ya de, vuelvo a lo de las décadas, después de 10 años dejas la otra y los 10 años que vienen van a continuar, vas a dejar otra más en alto. Entonces son como hijos consentidos que quedan en el tiempo. Ujú. Es una evolución constante de buscar, ¿no? Porque no soy conforme con en este momento con lo que sé de mi autoconocimiento. Es más, puede pasar otra época y se me puede destruir lo que estoy recreando en este momento. Digo, uy, no, esto no era verdad, porque cuántas verdades en este mundo existen, ¿no? No, pero es que lo que pasa es que si nos sentáramos a ver todo eso, ¿Mm? la cabeza no Claro, lograría entender. pero me divierte tal vez en cierta forma poder decir, bueno, entonces vamos a otra etapa donde me creo esta verdad. O sea, Claro, ¿qué vas a sí hacer tiene con que su ser. verdad? Yo hice en este momento esta verdad, ¿no? Decir, bueno, voy a recrear esta historia. Sí, total. Pero si mi verdad cambia, porque podemos ser flexibles realmente, no tenemos que ser radicales para decir, es que yo soy esto y ya. Por eso a veces ser radical deja que las personas o hace que las personas se vuelvan radicales y que no vean el mundo de otra manera, ¿no? Ujú. Entonces, y no Sí, no retrasa, hay un cambio, ¿no? no hay Todos un los días cambio. hay cambios. Entonces digo, "Hmm, si en una década estaría bien, tal vez si cambio de opinión está bien, tengo libre albedrío de hacerlo. Hagámoslo". Obvio. Y hablando de ese tema, ¿qué se viene para Luis? ¿Cuál es tu propuesta en cuanto a la parte artística? ¿Qué viene? Qué bien, en este momento pues realmente estoy en una búsqueda, ¿sí? En un principio buscaba demasiado y no encontraba nada. Estoy dejando que las cosas sucedan realmente. Que mi obra también, ya después de haberla em, como concebido de la forma más hermosa, empiece a hablar por mí, ¿no? Como que, Sí. óyeme, ya hice mi trabajo, haz el tuyo. Sí. ¿Sí? Entonces ya empiezo como a tener algunos contactos para otras personas, para ver cómo hacemos, para cuadrar otras exposiciones, ¿sí? En este momento no quiero correr porque, como ya te digo, cuando corrí, la ansiedad y la desesperación de hacer algo te lleva a un punto de bloqueo y no sabes si vas para adelante o para Sí, atrás. y uno se defrauda, ¿no? Porque no sabe si está bien, si está mal, y el no tener el resultado tan pronto hace Sí. también que se desmotive en cualquier cosa. Claro, somos muy frágiles como artistas, entonces nos Como desmotivamos humanos, como para en mí serio. sería más como humanos. Y yo creo que el artista tiene que aguantar y esperar, ¿Mm? ¿sí? Porque es una carrera demasiado larga Demasiado y largo. es contra el tiempo, ¿sí? Ujú. Porque sí, muchos corren con suerte de que su obra fue hoy y se dispararon y se fueron. Hay otros que su obra tiene que trabajarla mucho tiempo para que las personas empiecen a tener como la aceptación, Ujú. ¿sí? Pero yo creo que Luis va por muy buen camino. Muchas gracias.
Muchas gracias. Creo que esa era la idea. En algún momento cuando ya perdí mucho, dije, bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer contigo? Y dije, tengo todo el resto del mundo para reivindicarme conmigo y hacer las cosas bien hechas. Y ahí, pues, empiezo a sentirle el gusto mucho más a lo que yo hago. Realmente es eso, porque digo, parte de mi historia o parte de lo que soy internamente no sería posible si yo no hago esto, porque esto es una terapia tremenda. Sí, viene el tema de el arte también como terapia, ¿no? O sea, Sí. tanto para el artista como para personas que no son artistas, pero por medio de la expresión, por medio de todos estos elementos de composición y de creatividad, logran una terapia para su vida, Ujú, independientemente de ser una profesión, ¿no? ujú. O sea, de que cualquier persona quiera buscar en el arte ese refugio Es que psicológico y de terapia. yo pienso, yo pienso que, por ejemplo, en psicología en el arte, terapia en el arte, pienso que mucha gente desconoce también de que no lo necesita, pero finalmente está construyendo algo para sanar mucha parte física del alma, ¿no? O sea, yo pienso que sí, o sea, ¿es una terapia? Sí. Ujú. Los artistas que de pronto no han tenido, no sé, como algún problema en su vida, pues no lo ven así, pero finalmente están haciendo una terapia porque es como dejar en su meso Hay marcado, una o sea, búsqueda, hay una sí, exploración de sí, sus procesos internos Sí, para lograr expresar lo que quieren expresar. Digamos que de ahí nace también la inspiración artística. El resultado de lo que vemos es de un proceso mental total del artista. mental, Sí, mental. de en muchos cuadros, de mucha información, de recopilación. Entonces, eso es algo en general, ¿no? Del artista. O la mayoría buscan siempre adentro, afuera, o en pensamientos, o bueno, Sí. pero es algo ya más. Dependiendo de pronto del entorno que cada artista tenga, ¿no? Sí, Pero, y claro. la obra, ¿no? Porque la obra también, digamos que hay una obra que es más conceptual, hay una obra que es como más concreta, sí. Sí, hay. Pero en sí, digamos que para el espectador, para mí es como muy importante el espectador, porque en algún momento tuve como un viaje astral, ¿no? Ok. Y, y me preguntaron que qué quería, ¿no? Y dije, pues la verdad, si yo pudiera tener las palabras adecuadas para decirle a alguien, porque lo desbloqueas tú, y él sigue su camino, ¿ves? Hay mucha gente que necesita ujú, seguir su camino, pero a veces no encuentra las palabras adecuadas porque creo que las palabras son el poder de la mente, ¿ves? Desbloquear a una persona, a un amigo, ¿no? Que de pronto esté pasando por una situación densa y decirle las palabras adecuadas que necesita en ese momento para seguir su camino, que creo que es lo que necesitamos, ¿no? Un camino. O sea, y las palabras guían, porque son un así poder es. extremo. O sea que realmente eso es lo que tú buscas en la obra. Ese Prácticamente, sería tu mensaje. sí, sería como un buen mensaje, realmente estoy buscando eso, ¿sí? En Eh, pocas palabras, cuéntale a los que nos escuchan cuál sería el mensaje de la obra. Más que de la obra sería como de lo que hemos estado hablando, que es como una reflexión personal del qué estamos haciendo acá, ¿no? Ok. O sea, mi obra ya sería como una parte del proceso, pero para mí lo más importante es como la persona, ¿ves? Ese sería la obra de arte. Para mí sería la obra de arte esa O sea, persona. es como la relación o tal vez sí, como la interacción que existe entre la persona y la obra, ¿sí? Como el Sí, mensaje que puede llegar Y a. como lo estabas diciendo también, dándole un camino. O sea, ahí está claro que en las obras
quedan muchos pensamientos, pero en esos pensamientos, como lo estabas diciendo ahorita, eh, hay 10 caminos, acá es este, Ujú. ¿sí? Es una selección, ¿sí? Pero, a ver, es difícil de entender, pero yo sí más o menos me ubico en eso. O sea, es, son demasiado dicientes las obras. Mm, ¿Sí? Y la obra dice que puedes escoger el camino. El pensamiento allá de esa obra como, Pero es tu percepción sí, personal. claro, esa es una Ahí es percepción algo personal. importante No, aclarar, no, porque tú no, hablas de tu percepción, la mía puede ser claro, tener, diferente. tener cosas iguales, pero mi percepción es otra. Entonces eso también es interesante Pero por eso es la para jugar interacción, con el pero por espectador y eso es con la la obra. interacción con la La obra y el interacción. espectador. Es la interacción que pueda tener el espectador con la obra. Mira lo que pasa, que es muy importante para el artista, que es la obra no se quede en un solo concepto general para el público, Claro, sino que, más rica la obra, por claro, decirlo así. la enriquece, porque imagínate entonces, bueno, tener el mismo, o sea, el mismo concepto que tienes tú, Que todos sí, pensáramos lo sí, mismo. Sí, exacto. entonces ya uno dice, uy, creo que estoy haciendo el trabajo mal, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Ah, Entonces, ok. sí, realmente se enriquece la obra cuando hay varias visiones de la obra. Entonces dices, bueno, Sí, muy chévere. Sí, hay una interpretación para cada ujú, persona. que es muy importante. Entonces, no van a decir cuál, o sea, el espectador o el comprador, cuando la ponga en un sitio, creo que no tiene que quedarse callado y no decir nada, porque simplemente esa obra va a hablar con todos. Eso también es Adelante. Sí, importante. sí. Para terminar, Luis, vamos a hacerte 5 preguntas muy cortas. Una de ellas es, ¿tienes un artista favorito? Arenas Betancourt. ¿Por qué? Imagínate entonces que voy al pantano de Vargas y veo esa vaina gigante. Esa escena tan armónica, a pesar de que era Y una eso es La de la batalla. guerra. demasiado. ¿Mm? Sí, demasiado. Y esas lanzas que tienen como un cinetismo y una armonía, a pesar de que, como te digo, era fuerte. Y para la época, ¿no? En la que se desarrolló la obra. Digamos que siempre estamos en guerra. Entonces, Pero pero en el sí, sí, desarrollo de sí, la sí. época Uy, bueno, sí, sí, es sí, muy bueno. ahí estuve como un poco. Es que estaba pensando también, si ves, se me va. Entonces, bueno, esa obra tan gigantesca, ¿no? Y esos caballos que van para el infinito. Y estos guerreros también, con una camisa suelta, así, y las caras. Y yo Las dije, expresiones de los "Oh, rostros. ¿te imaginas representar cada pensamiento de ellos? O sea, hacerla así, Me- así, o sea, en mi forma, digamos, como en mi técnica, pero sacando de cada uno de ellos Sus algo, sí, pensamientos. porque vi uno que estaba desgarrado, como muy loco, digamos, de Eso sería un trabajo muy interesante. Esa podría ser un trabajo en gran formato de escultura de tu Ujú, parte para ujú. tener en algún lado, en algún Espectacular. museo. Sí, porque Súper imagínate espectacular. entonces, o sea, hacer los caballos también con ese miedo tan tremendo, porque pues, bueno, no sé, yo creo que De, sentir el miedo también, ¿no? de Sin hecho, se duda. me ocurre también algo de pronto hacer algún día como unos otras de esculturas, de históricas. Ok, sí, Eso es muy chévere. sí. Hay mucha historia a través de eso. Mucha historia, o sea, dejan esa historia, por ejemplo, del pantano de Vargas, entonces, bueno, súper importante. Bueno, esperemos que esa obra llegue a hacerse realidad. Pues me toca, Es un proyecto bastante ambicioso, pero siento que es un muy buen proyecto. A nivel artístico, el tener una escultura de ese mismo formato con tu sello y hacer una reinterpretación en homenaje a esa obra tan ujú, importante, siento que puede ser un paso gigantado de tu ujú, obra. Pensaría yo que eso es uno de tus proyectos más adelante. Si lo estás nombrando es porque ya está en tu cabeza. está en mi cabeza. Claro. Ahora Después de recrearlo. ahí,
Bueno, o sea, Ujú. Todo se puede. pero claro que todo se puede, pero digamos que son creo que 14 locos ahí como con esos No, pensamientos, es que es porque, espectacular. pero imagínate donde pueda, o sea, por ejemplo, representar a este que me pareció impresionante, que estaba como suelto a la camisa y gritaba, yo decía, este man es muy apasionado, se va a la guerra Dando y todo. se va a la guerra y muere por la emoción de ser, no sé, o de tal vez, no sé, de salvar a su familia, ¿no? De No, cuidar hay un su trasfondo muy región, fuerte. o de pronto porque ya el mundo no les interesa y vamos a Vamos a matarnos. todo. Ahí Pero, volvemos al pero, tema de la percepción. claro, pero digamos, o sea, donde perciba algo y hacerlo a mi manera, porque realmente yo estoy haciendo como una representación personal, ¿no? Como que no estoy Ujú. involucrándome totalmente, pero me parece una inspiración tremenda hacer todas esas cabezas a una escala normal, digo, ¿no? Porque, o sea, si gigante está gigante, o sea, pero si me dicen, oye, hágala, bueno, ahí lo pienso. Pero, digamos, hacerla, o sea, solamente montarla acá, Sí, imagínate. ese era algo interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. Por eso te dije, ahorita esperamos que esos proyectos que están ahora en mente logren a tener un desarrollo, ¿no? Ujú. Que muchas veces nos quedamos como en el pensar, pero no actuamos. Y eso también depende mucho de muchos factores, claro está. Pero pues acá desde mi parte te animamos a que logres como seguir en este camino de hacer realidad todos esos pensamientos a nivel artístico. Gracias. La segunda pregunta, bueno, ya te preguntamos, ¿el libro favorito? ¿Te gusta leer? ¿Libro o autor favorito? Que les puedas recomendar a A las ver, personas que nos están escuchando. Franz Kafka, Ujú. Ujú. esa metamorfosis me parece tremenda. Vale, Sí, es tremendo, es tremendo, es tremenda, es muy denso, entonces, es muy denso. entonces digo como que, a ver, qué situación tan difícil cuando nos volvemos obsoletos, ¿no? Y más difícil cuando tu familia te presiona porque ya eres eso, un obsoleto, ¿no? Que pues en esa historia, si él no trabajaba, se morían de hambre, ¿no? Claro. Y les tocó trabajar y lo dejaron a un lado. Y uno dice, oiga, Ahora sí ¿cómo va a ya decir? Ya, no. usted no sirve, hasta luego, ¿sí? O sea, me pareció densa y me parece muy hermosa también, porque la crueldad del ser humano, y uno dice, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿No? Y es Eh, una crueldad que siempre existe, desde niños. Lo que pasa es que después la vamos permeando con nuestra forma de ser. Ujú. bueno, voy a hacer otra pregunta, como la tercera pregunta. Casi todos los artistas son coleccionistas, no solamente de arte. ¿Eres coleccionista de algo especial o No, no, pues realmente sí, aparte del arte que de pronto me brindan artistas que conozco en ferias y eso, no, no sé, o sea, no? Porque es que hay muchos artistas que el anticuario, o sea, no solamente arte, sino cualquier cosa, copas. que Entonces sí me queda la curiosidad, ¿no? sí, Porque pero eres bastante curioso con muchas cosas. Eres muy, muy visual, ¿no? Muy observador. Sí. ese era mi trabajo desde que nací. Creo. Y la cuarta pregunta va muy ligada a eso y es, de los cinco sentidos, ¿cuál crees que es el que más usas en tu obra? O sea, el predilecto para ti o para el desarrollo de tu obra. Perdón, me repite la pregunta, es que no. De los cinco sentidos, ¿cuál sería ese que más el predilecto, como el que más desarrollas para la ejecución de tu obra, para ti, para tu vida personal? De mis 5 sentidos, ¿cuál desarrollo más? Todos tienen que estar. Pero, por ejemplo, Tacto, claro, el tacto, yo iba a decir el tacto por lo que estás esculpiendo. visión, emoción, o sea, todo esto en general arma una obra. Y el sexto sentido, que digamos que sería como ese instinto que tenemos, ¿no? Como para una composición, ¿no?
distinto para hacer. Entonces, te cuento una pequeña anécdota. Yo empecé a soldar. Cuando yo empecé a soldar dañaba todas las láminas porque realmente no era muy bueno. Pero mi introspección decía, bueno, si tú no equilibras estos nervios, ¿sí? Si tú no haces ciertas cosas con tu, pues, digamos, con tus emociones y como con tus miedos, vas a embarrarla todo el tiempo. Entonces tienes que equilibrar también muchas cosas para poder solamente soldar, ¿ves? Entonces tienes que estar con todos tus 5 sentidos para hacer las cosas. Porque si te falta alguno, tal vez de pronto la obra no se completa, no se completa. Ok. Ok. O sea que digamos que podríamos concluir que están todos presentes, incluso el sexto sentido del que no se comprueba nada, pero que es la mayoría de mujeres saben y que no utilizo mi sexto sentido de la intuición. Aquí pueden venir a encontrar. No, pues mire, Exacto. Y la última pregunta, eran cuatro, vamos a ir para la última. sí. Gus, te tocaba a ti. A ver, ¿cómo es vivir el día a día de Luis? Depende de las circunstancias. O sea que podríamos hablar que eres un ser circunstancial. No, totalmente. Lo que pasa es que a veces te presentan cosas que uno dice, wow, me desorganizaste, ¿sí? Sí. O sea, tú no tienes, por ejemplo, Una rutina. una rutina. 5 de la mañana, voy al taller, todo el día en el taller, salgo a almorzar. No, 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 pero sí, tengo, o sea, más o menos sí una pequeña, pues pequeña, gigante rutina, porque realmente para una hora más o menos me gasto 4 meses, entonces hay que estar, hay que estar. Es mucho tiempo, ¿no? bueno, eso es un tema bueno para que lo sepan. Se demora 4 meses para hacer una obra. Cada hora es Ujú. tiempo bastante Es que fuerte. son totalmente hechas a mano, entonces pues no recurres a nada más, no tienes moldes, Sí, eh, porque mucha gente decía, no, pero esos son fundidos. Le decía, no. no, 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 entonces como no tienes moldes, y eso me encanta porque en este momento estamos viviendo como ese boom de inteligencia artificial y de los moldes, y entonces saco 100 de una serie y uno dice, "Oh, estás llenándote de muchas cosas, ¿no? Llénate de una buena, ¿sí? Entonces Así es. dices, pues bueno, todo está ahí, la inteligencia artificial, y me puede ayudar bastante. Y claro que me apoyo de ciertas cosas, ¿no? No en totalmente todas, pero digo, bueno, que hay que utilizarla también. O sea, no es que esté en Claro. contra de eso, sino que simplemente si tienes una naturaleza y la quieres hacer crecer, pues dedícate. Ujú. Entonces te dedicas y empiezas a hacer esto, ¿no? Son tan especiales para mí que por eso las trabajo a mano. Son muy especiales porque digo, bueno, esto es una pieza única y creo que eres la única que va a existir en este planeta. ¿Ves? Así es. Se vuelve única. Piezas únicas, son piezas. Bueno, ¿qué es el último mensaje que de pronto quieres decirle a los espectadores o hay algo más que quieras compartir con nosotros hoy? Pues realmente creo que ha sido como muy buena la charla en general, que ya dijimos todo. Eh, simplificado, ¿no? Sí, Dijimos claro, todo claro, claro, claro. simplificado. Claro, Pero bueno. Lo que porque pasa es hay que súper historias, o sea, sí, y digamos. hay es un tema que lo que te decía ahorita tiene muchos hilos de dónde soltar, Ujú. ¿no? Hay bastante de dónde tomar referencias de todos los estudios que se han hecho a nivel de la psicología, de cómo llegar a esto también dependiendo de nuestros resultados y de nuestras vivencias personales. Bueno, hay infinidad de cosas que se vuelven un mundo bastante importante de explorar, Muy amplio. un Muy amplio, universo es como grande muy de... holístico, Exacto. realmente. Entonces, nada, queremos invitarlos a esculpir el instante en nuestra galería, acá en Cinco Sentidos en Bogotá. Vamos a estar hasta el 10 de julio con esta exposición. El 12 de julio vamos a tener un hermoso taller con la artista Silvana Martínez.
La idea es que también puedan venir a conocernos, si quieren venir al próximo jueves, 10 de julio, del cierre de la exposición. También va a estar Luis para que si tienen cualquier duda, vengan y se la pregunten personalmente. Ok. No se lo pierdan. Tus redes sociales, Luis, Em, o dónde te Luis pueden... Martínez Bus, Sa- Instagram. Ok, ¿hay Instagram. página tienes? Sí tengo, pero dentro del Instagram está Ok, un link ahí está. donde puedes, para que entren a mi página. Ok, entonces esperamos que este episodio haya llevado a los que lo escucharon a encontrar un poco más en sus pensamientos y a reflexionar un poco sobre la obra de Luis Martínez. Y escúchenos en Spotify y YouTube, en nuestro Arpa y Podcast. Nos vemos la próxima.